La vida de Job era una llena de plenitud y satisfacciones. Padre de 7 varones y 3 hembras, y propietario de una extensa hacienda en la que sus animales, tanto los de granja como los de carga, se contaban por miles. Razones de sobras para ganar una relevante posición dentro de su sociedad, donde el estatus y la prosperidad de un hombre se medían por el tamaño de su familia y los bienes adquiridos. La historia de Job se desarrolla en la tierra de Uz, tal como se menciona en el verso 1 del primer capítulo del libro bíblico que lleva su nombre. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Una idea acerca de la ubicación exacta de la tierra de Uz la relaciona con Edom, aproximadamente entre el suroeste de Jordania y el sur de Israel. Esta idea se nutre de lo que dice Lamentaciones 4:21. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Pero hay que destacar que esto es incierto. La autoría y fecha de Job también son inciertas. Podría ser que Job mismo registrara sus vivencias, o quizás fue un autor anónimo. Algunos expertos, basándose en su estilo hebreo, lo consideran el libro más antiguo del Antiguo Testamento. El teólogo y erudito bíblico Ethelbert William Bullinger afirma que su antigüedad está fuera de toda discusión, sugiriendo que probablemente pertenece al período que abarca el libro del Génesis, y posiblemente al tiempo de Abraham. Esto implica que su enseñanza es una de las más antiguas y fundamentales de la Biblia. La historia de Job es real y verdadera, y no una novela de ficción como algunos aseguran. Job no solo fue un hombre de una gran reputación, sino también de gran carácter piadoso y de una fuerte conexión con Dios. Conexión que seguramente le fue transmitida por sus ancestros y que luego él cultivó durante toda su vida, haciendo altares, meditando en la ley divina y agradeciendo por cada cosa recibida. La primera de las 4 cualidades que se mencionan acerca de su carácter es que era perfecto. ¿Y esto qué significa realmente? Significa que era un hombre pecador como cualquiera otro, pero sin culpa. Y eso es suficiente para ser llamado perfecto ante Dios. La culpa se refiere al acto objetivo de desobedecer la ley divina y, por ende, la responsabilidad y consecuencia que esto conlleva. Dicho con otras palabras, la culpa se produce cuando cedemos a la tentación y consumamos el hecho prohibido. Es algo tangible, concreto, palpable, real y, sobre todo, verificable. La culpa inmediatamente dejará una marca indeleble en la conciencia. Por eso Job era perfecto, porque supo decir que no a las tentaciones de su época y contexto, se mantuvo alejado del alcance del mal para vivir siempre ante la mirada de Dios. Todo sonreía para Job entonces. Una gran familia, muchos bienes, gran reputación y sin culpa delante del Creador, eran días felices y amables, hasta que 5 calamidades llegaron una tras otra a la vida de este hombre para cambiarlo todo. Primero, los sabeos asaltaron en forma despiadada una parte de su hacienda para robar sus asnas y bueyes, asesinando a los criados en el acto. Solo escapó quien daría las noticias. Segundo, un fuego que cae desde el cielo sobre ovejas y pastores. No queda nada en absoluto. Tercero, otro asalto tuvo lugar, pero esta vez por parte de los caldeos, quienes también asesinaron a los criados a filo de espadas y se llevaron los camellos. Cuarto, y esta seguramente fue el acontecimiento que más dolió al corazón de Job. Todos sus hijos murieron al instante, a causa de un gran viento del desierto que azotó la casa donde se hallaban todos reunidos, cayendo sobre ellos mientras celebraban el cumpleaños del primogénito. Aquellos sucesos fueron como flechas envenenadas tiradas por un arquero a distancia, y Job fue el blanco. Así nos lo deja ver el mismo Job en el capítulo 16, 12 y 13 se narra: próspero estaba, y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz, y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones, y no perdonó, mi hiel derramó por tierra. En cuestión de horas, Job fue despojado de todo aquello que lo hacía un hombre de gran estatus y reconocimiento. Perdió con facilidad lo que con tanto esfuerzo y sacrificio había logrado. La noticia corrió como pólvora, y donde llegaba causaba asombro y espanto entre conocidos y extraños. No se podía creer que tamaño desastre ocurriera a un hombre como Job. Ya nada sería igual para él. Estaba Job entonces orando por sus hijos frente al altar cuando le llegaron las noticias. Una tras otra entraban no solo en sus oídos, sino también en su alma. Aquellas terribles noticias eran exactamente todo lo contrario de lo que estaba implorando de rodillas y con manos alzadas en su altar.
La reacción de Job ante estos dolorosos acontecimientos nos regala una de las expresiones bíblicas más conocidas de todos los tiempos. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esto lo expresó con la señal de duelo acostumbrada: cabeza rapada, vestidos rotos y polvo encima. Las tragedias vinieron a Job por muchas causas diferentes: sabeos y caldeos que atacan, fuego que cayó del cielo, un gran viento que azota. Sin embargo, sabemos que la causa originaria, el artífice detrás de toda aquella furia, fue Satanás. Aquí hay algo muy importante de señalar acerca de cómo Satanás lleva adelante sus propósitos. No fue que obligó a sabeos y caldeos piadosos para que atacaran a Job, no, de ninguna manera. Lo que hizo fue buscar entre ellos hombres impíos, caídos, llenos de envidia y capaces de todo para hacer estas cosas contra Job. Asimismo sucedió cuando la crucifixión de Jesús. Satanás halló entre los 12 un hombre que robaba de la bolsa de las ofrendas, que mentía acerca de su preocupación aparente por los pobres, para que vendiera al maestro por 30 piezas de plata. Me refiero a Judas. Cualquier hombre malo puede fácilmente ser un instrumento ciego del diablo. Pasados unos días, llegaría la quinta calamidad para Job, una sarna maligna que se propagó por el órgano más grande del cuerpo humano, la piel. Se ha debatido acerca de la naturaleza exacta de esta dolencia. Algún tipo de dermatitis aguda que se extiende por todas partes y desarrolla infecciones con piel oscurecida y descamación, pústulas en constante erupción dando lugar al prurito, es decir, sensación de picazón. Y la purulencia, esto es presencia de pus. En Job 30, 28 y 30 se narra: ando ennegrecido, y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. En Job 7, 5 se narra: mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y en el capítulo 2, 7 y 8 se narra: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Según Satanás, los ataques anteriores habían fallado porque no se dirigieron a Job directamente, sino a sus bienes y personas alrededor, nada que hubiese sufrido en su propio cuerpo, e introduce la tesis del piel por piel. Necesito explicar esto. Lo que trata de decir el maligno acá es que todos los hombres serán capaces de exponer la vida de los demás para salvar la propia. En el caso de Job, la blasfemia contra Dios no había llegado aún porque para Job, sus bienes, sus criados y aún sus propios hijos no eran tan valiosos como su propia vida. Por tanto, con el sufrimiento en su propia carne, todo cambiaría, dando lugar a la renuncia de sus convicciones. Esa era la nueva tesis del maligno. Ante esto, Dios responde permitiendo a Satanás hacer eso que ha dicho, pero sin poder quitarle la vida a Job, como en las veces anteriores. ¿Y por qué Dios permitiría algo así? Dios conoce a sus hombres, conoce de qué son capaces y de qué no. Conoce la fuerza de sus convicciones y permite al infierno que los persiga de una y mil maneras, porque sabe de antemano que no claudicarán y se mantendrán firmes. Dios confiaba en Job, y todo esto que ahora estaba viviendo servirá de mucho en el plan divino para su vida, aunque por el momento no lo entienda. En este punto, la historia de Job ya no es solo una de sufrimiento que llega a su vida en forma repentina y sin propósito aparente, sino también una historia de fidelidad y coraje, porque a pesar de su aflicción, nunca renunció a su devoción hacia Dios. Seguía siendo perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, como en los días cuando todo estaba bien, y cuando su mujer le invitó a maldecir a Dios y morir, no prestó oído y siguió adelante con Dios. Pero, ¿cómo lo logró? ¿De dónde se sostuvo para llegar hasta el final y salir aprobado ante semejante prueba? La respuesta está en su carácter. Toda aquella integridad en su corazón había formado también un piso estable y sólido para resistir los días malos. La integridad atrae la fortaleza y la gracia divina necesarias para los días de prueba, así como el imán atrae al metal. Si bien es cierto que fue su carácter íntegro y perfecto lo que causó el interés de Satanás hacia él para planear destruirlo, también fue ese mismo carácter lo que lo puso en gracia delante de Dios. Y cuando la gracia es contigo, ¿quién contra ti? Comprender y aceptar todas estas cosas no era fácil para Job, pues según la teología enseñada por los maestros de la época, los justos no deberían sufrir.
El sufrir solo estaría reservado para los hombres impíos. Y si esto es así, ¿cómo se explica lo que le está pasando a Job? Esto añadió a la situación una capa de misterio y confusión, dando pie a pensar que quizás él había pecado contra Dios. Pero esto tampoco dio a Job un aparente argumento para blasfemar contra Dios, como lo esperaba ansiosamente Satanás. Sufrir todas aquellas cosas, después de ser un hombre de tantas glorias, y aún así mantenerse fiel e íntegro, hacen de Job y su historia una de las más conocidas y admiradas, tanto por conversos como por aquellos menos apasionados por las Escrituras, y un gran ejemplo a seguir para los creyentes de todos los tiempos. La historia de Job, con su profundo mensaje sobre el sufrimiento, la fe inquebrantable y la resiliencia humana, ha trascendido las páginas bíblicas para inspirar la creación de películas que exploran estos temas universales. Entre ellas, encontramos Job de 1986, una película húngara dirigida por Imre Gyöngyösi y Barna Kabay. Esta producción es una adaptación directa y aclamada del libro de Job, que explora con seriedad y un enfoque artístico la fe inquebrantable de su protagonista frente a una serie de adversidades inexplicables. A menudo es elogiada por su fidelidad al espíritu del texto bíblico y su profundidad filosófica. A Serious Man de 2009, película dirigida por los aclamados hermanos Cohen. Aunque no es una adaptación literal del libro de Job, esta película es una reinterpretación moderna y alegórica de sus temas centrales. Sigue la vida de Larry Gopnik, un profesor judío que, al igual que Job, experimenta una avalancha de calamidades inexplicables en su vida personal y profesional. La película explora la búsqueda de sentido en medio del caos, la incertidumbre del destino y las dificultades de mantener la fe en un mundo aparentemente indiferente, todo ello con el humor negro y la atmósfera existencialista característicos de los Cohen. Del mismo modo, su poderosa narrativa ha sido un tema recurrente en la pintura, dando lugar a obras maestras como las ilustraciones de William Blake para el libro de Job, 1826, o las profundas representaciones de Rembrandt. Job posee en la Biblia un doble testimonio. Uno profético en Ezequiel 14:14 se narra: si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y otro apostólico en Santiago 5:11 se narra: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero la historia de Job va a tener un giro inesperado, del tipo que imprimen los guionistas a las películas de Hollywood y los escritores a las novelas de literatura, donde todo cambia, para establecer ahora un nuevo statu quo, uno mejor que el primero, sellando así la aplastante derrota contra la tesis de Satanás. Cuando Dios determina que es suficiente, ordena a Job una tarea más: orar por sus amigos, quienes le han visitado para argumentar que las calamidades sufridas por Job solo tenían respuesta en algún pecado oculto por parte de Job. Y una vez más, el gran Job obedece. Esto es algo realmente admirable. Job acepta hacer una oración por sus tres amigos, a pesar de que se encuentra viviendo el peor momento de su vida, allí trepidando sobre el fondo, de luto, abandonado, lleno de pus y una fuerte picazón. Aún tiene conexión con Dios y es capaz de escuchar su voz y obedecerla. Es algo que no podemos pasar por alto. Y lo que es mejor, ora y ora bien, ora eficazmente, pues la Biblia afirma que su oración fue aceptada. Así se narra en Job 42, 9 y 10. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Esto no es un detalle menor, pues hay oraciones que no son aceptadas. Recordemos el episodio de Caín en el Génesis, quien a pesar de presentar su ofrenda y oración, fue rechazado. La historia termina con la escena de un Job lleno de días, sano, rodeado del doble de todo aquello que había perdido y con una nueva familia. Esta historia nos deja una gran lección de fe. Job perdió todo lo que había alcanzado en cuestión de pocas horas. Si se hubiera aferrado a aquello, sin duda alguna, habría blasfemado a Dios, y la historia sería otra. La de un hombre cuya fe estaba basada en las dádivas y no en el dador de todas las cosas. Las cosas de este mundo van y vienen. Las glorias de los hombres florecen y luego se marchitan. Todo se puede perder, nada es nuestro. Este mundo es pasajero y transitorio.
La belleza de la juventud se va, el dinero hay cosas que no puede comprar, y nuestros seres amados, esos que con sus abrazos y compañía llenan de felicidad nuestras vidas, un día ya no estarán más con nosotros. Si esto es así desde los días de Job, ¿cómo podemos vivir ignorando esta realidad? Hacemos bien en disfrutar de todo, pero no al punto de que ello desplace a Dios del primer lugar que le merece en nuestros corazones. El desapego nos ayuda a ser generosos y a poner límites a las cosas de este mundo, para reforzar nuestra relación con Dios y evitar las ansiedades de un mundo consumista como el nuestro. Pablo el apóstol también escribió: «Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa». El apóstol lo tenía claro. Si lo tienes, disfrútalo. No hay nada malo en ello, pero ten presente que no es para toda la vida, y cuando ya no esté, tampoco te angusties, cuestionando tu existencia y propósito, y peor aún, blasfemando contra Dios, que es lo que el maligno sigue buscando, pero ahora en nosotros. Jesús dijo: «La vida del hombre no consiste en los bienes que posee». Tener más y más no añadirá significado a tu vida, mientras que una fuerte conexión con Dios sí lo hará. Veamos a Jesús el Salvador, quien no fue dueño de una sola piedra donde recostar su cabeza, pero cuyas enseñanzas han dejado una huella más profunda y duradera que las filosofías de Sócrates y Platón combinadas, y cuya vida, muerte y resurrección anunció la llegada de un reino mucho más poderoso que el de los antiguos imperios hititas o romanos, solo por mencionar algunos, de los que se encuentran en los anales de la historia, y todo ello por su fuerte conexión con el Padre Celestial. La fe en Cristo te dará un mayor significado de vida, un propósito más elevado, así como la tuvo Job en medio de su prueba. El llamado príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo: «No todos somos como Job, pero todos tenemos el Dios de Job. Aunque no nos hemos elevado a la riqueza de Job, ni, probablemente, alguna vez caeremos a la pobreza de Job. Sin embargo, Dios estará sobre nosotros si somos elevados, y el mismo Dios, con sus brazos eternos, estará debajo de nosotros si somos humillados. Y lo que el Señor hizo por Job, lo hará por nosotros, no precisamente en la misma forma, pero sí en el mismo espíritu y con el mismo diseño».